Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Hermanos, la paz de Dios. Llegó el día. Gracias a Dios que nos permitió en este tiempo de pandemia, que todavía, por cierto, no acaba, dar a su casa un mantenimiento necesario. Ustedes lo verán el próximo domingo, porque el próximo domingo empiezan nuestros cultos. Tendremos 3 cultos para que podamos cumplir con las normas que la autoridad, tanto federal como de la ciudad y como la alcaldía a la que pertenecemos, nos han indicado. Pero gracias también a ustedes, porque en medio de este tiempo de crisis, su ayuda, esa maravillosa diestra de compañía en sus ofrendas, ha permitido que la casa del Señor esté hermosa. Bendito sea nuestro Dios. Leeré la Biblia para ustedes y les pido que leamos juntos, desde aquí un servidor y allá usted, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy se concluye el mes de la Biblia. Las actividades que el Señor ha permitido aún en medio de estas circunstancias realizar han sido de bendición, pero sobre todo para honrar su nombre, este nombre que nos revela la Sagrada Escritura. El viernes, por ejemplo, participamos con la vanguardia femenil de esta iglesia y es admirable todo lo que el Señor pone en los corazones. Una petición: no dejemos como iglesia y como creyentes esta pasión y amor por las Sagradas Escrituras. Nuestro tema de este momento es el testimonio de la palabra, es el testimonio de Jesucristo. Y tomamos precisamente de este personaje tan singular, el apóstol Juan. Algunos le llaman el apóstol del amor. Nosotros creemos que efectivamente le distingue el amor. Pero no entremos en un análisis de su personalidad, sino entremos en nuestro tema. El prólogo con que inicia su testimonio de la palabra y del Señor es importante. Solo decir, el apóstol es un evangelista singular. Su evangelio es muy diferente a los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Juan en su evangelio presenta verdades profundas, acontecimientos únicos, y hay algo que de siempre cautivó mi corazón desde niño. Él no se atribuye la autoría de tan importante y trascendente evangelio, pero los datos que nos proporcionan no dejan dudas de que es el autor. Por ejemplo, cuando dice en el último capítulo de su evangelio:
aquel discípulo que se recostaba en el pecho del Señor. Pero este libro de Apocalipsis, libro de revelación sobrenatural, este libro con el cual se cierra la Biblia, contiene la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. ¡Qué privilegio! ¡Qué singularidad! Recibir las profecías del libro sagrado respecto a acontecimientos que muy probablemente ocurrirán pronto. Consideremos el testimonio de la palabra y el testimonio del Señor Jesucristo, que es lo mismo. Revelación es el título que Dios da a su palabra final. Significa correr el velo. Esta frase, al igual que otras que tenemos hasta el día de hoy en uso, es equivalente a levantar el telón en el escenario de los acontecimientos del mundo y de los tiempos. La revelación sobrenatural de las cosas que han de suceder pronto le fue entregada a este apóstol dilecto, el apóstol Juan. Como hemos dicho, era muy afecto a reclinar su cabeza sobre el pecho del maestro, pero como lo dice Samuel Pagán, indicaba en esa exquisitez oriental que él deseaba que esa palabra que oía llegara a su propio corazón. Esto es el significado realmente de reclinar su cabeza en el pecho amante del Señor. Esto es intimidad, cercanía. Pero esta revelación procede del mismo Señor Jesucristo y llega a Juan, no en esa cercanía tan especial, sino por medio de un ángel, denotando con esto el carácter sobresaliente de la revelación. El escritor a los Hebreos, en su primer capítulo, en los primeros versículos dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Este es el testimonio de la palabra que recibieron Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas y santos del antiguo tiempo, y que ellos transmitieron al pueblo de Israel. La palabra de Dios desde la eternidad está expresada de manera exhaustiva en el Señor Jesucristo. Así lo afirma el escritor a los Hebreos cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el testimonio de la palabra mediante el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es una expresión juanina y está resumida en un texto glorioso, el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Texto que nos presenta el amor de Dios, el testimonio de una obra redentora, de una obra en favor de la humanidad, de una obra con propósito de salvación y de formación de un cuerpo santo, la cual es su iglesia, que está esparcida en todos los ángulos de la tierra. Este testimonio de la palabra en Jesucristo
En la introducción de la revelación dice que hay un propósito. Este propósito es manifestar a los siervos de Dios las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué quiere decir la frase las cosas que deben suceder pronto? Los creyentes del primer siglo que recibieron esta palabra que ahora nosotros tenemos en una forma tan especial y maravillosa. Los creyentes del primer siglo que leyeron la revelación o les fue leída, creyeron que la venida de nuestro Señor Jesucristo sería en sus días. Las cosas que deben suceder pronto, dice la Escritura. Y esta frase es una palabra que en griego es tachei. Se traduce como algo inmediato. Debe entenderse que cuando empiecen a cumplirse las palabras del testimonio que el Señor por su ángel transmite a Juan, no habrá demora. Estas cosas a las que se refieren los sellos, las trompetas, los tazones o copas, estas cosas que hoy no las abordaremos por el tiempo, estas cosas cuando empiecen a suceder, no habrá demora, no habrá tardanza. Estamos en un tiempo bíblico ahora que es llamado por el mismo Señor en Mateo 24 como principio de dolores. Quizá pudiera pensarse, amado hermano, que está lejano el cumplimiento del testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Pero cuando llegue la hora, todo sucederá con rapidez. El testimonio de la palabra, el testimonio de Jesucristo, sin embargo, satisface nuestra alma porque contiene una bienaventuranza. Esta palabra de bienaventuranza es para los que lean y los que escuchen las palabras de esta profecía, y sobre todo para que por esta palabra ellos sean guardados. Pero insiste que el tiempo está cerca. Antes de la invención de la imprenta por Gutenberg, pocos tenían la bendición de tener la Biblia. Eran pergaminos, eran rollos. Era muy difícil poder poseerlos todos. Por tanto, pocos leían la Biblia. Pero la costumbre en las sinagogas, y esta costumbre pasa a la iglesia, como por ejemplo en la sinagoga de Nazaret, cuando se le da el rollo al Señor y lee Isaías 61, fue transmitida la costumbre a la iglesia, y la iglesia daba un tiempo especial para la lectura, y entonces la gente oía la palabra de Dios. Pero volvemos al texto. La frase, el tiempo está cerca. Esta misma frase está en el epílogo de la revelación. En el capítulo 22, verso 10, está la misma frase, el tiempo está cerca. Una palabra de uso muy común en los tiempos de Juan. Esta palabra en griego, eus, significa que está a la mano. Es decir, tomando en cuenta que para el Señor 1000 años pueden ser como un día, el tiempo está cerca. El testimonio de la palabra y del Señor Jesucristo busca, sobre todo en este momento, en este día, en este año, en medio de esta crisis, que haya en los creyentes un espíritu humilde. Es un tiempo para ser mansos,
y humildes de corazón, y ellos son los que recibirán el testimonio que el Señor comunica por medio de su palabra. Algunos pueden decir que el mensaje de este testimonio es para el futuro. Realmente es para todo tiempo, porque su palabra la debemos recibir siempre con docilidad, con obediencia. Somos libres de expresar cualquier concepto de nuestro corazón, pero somos lo suficientemente conscientes de que cuando se trate de la palabra del Señor, esta requiere obediencia. Los propósitos de Dios son claros. Él desea nuestra dicha, nuestra salvación. No desea nuestro mal, porque los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien. Pero es necesario todo lo que revela en su palabra se cumpla, y se cumpla al pie de la letra. Decimos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe, nuestra norma de moral, a la que debemos ajustar nuestra existencia. Este tiempo ha sido maravilloso para que en la intimidad de nuestro hogar conozcamos la Biblia. Leamos este bendito libro. Leámoslo con fe y con devoción. Así podremos vivir sabiamente, no por curiosidad, sino por gracia. Viviremos conociendo de antemano lo que ha de suceder, esperando siempre que la mano del Todopoderoso esté con nosotros. Seamos sencillos, hermanos. Dependamos del Señor totalmente. Porque es de gran provecho espiritual observar todo lo que se relaciona con este maravilloso Dios en el cual creemos. Con su Hijo Jesucristo, permitir que su Santo Espíritu nos guíe para toda buena obra. Amados, que esta palabra y su testimonio quede incrustado en nuestro corazón para vivir sin sobresaltos. No experimente usted temor si las noticias son muy alarmantes, pero Dios está con nosotros. Vivamos esperando en Dios nuestra bendición. Vivamos con sabiduría. Busquemos, como lo están haciendo muchos en este momento, compartir el mensaje de salvación que a nosotros nos ha llenado de esperanza, precisamente en el cumplimiento de su palabra. Viva para Dios, viva para Cristo, viva para dar gloria a su nombre, porque este testimonio está en nuestro corazón y esta palabra no se apartará nunca de nosotros. Con esta palabra llegaremos hacia donde vamos, porque al encuentro ya está Cristo Jesús para recibirnos en las playas de la tierra celestial. Oremos al Señor dando gracias por su palabra. Oremos al Señor dando gracias porque nos ha permitido transmitirla. Oremos al Señor sobre todo porque esta palabra viva está en nuestros corazones. Nuestro hermano César, para guiarnos en esta oración de gratitud y de bendición, porque la palabra viva está en nuestros corazones. El Señor nos bendiga.